Buenos días. Lo primero de todo, yo creo que todo el mundo aquí ya conocerá lo que es la realidad virtual, así que no voy a dar una descripción formal de lo que es realidad virtual. Pero yo quería hablar de lo que es la presencia como tal, ¿vale? La presencia es la cualidad que tiene la realidad virtual de transportarnos a otro mundo paralelo a través de imágenes generadas por ordenador. De tal manera que lo que vemos para nuestros sentidos es real y podemos tener sensaciones como que lo que estamos viviendo es real como tal, ¿vale? Decía Beckhaus, un autor, que hay que traer la magia a la realidad virtual. Por magia se refería a que hay que traer experiencias que nos gustaría vivir, pero por ciertas circunstancias no podemos. Por ejemplo, a mí me gustaría subir al Everest, como esta imagen de aquí, que parece muy realista, yo creo, vamos, pero está generada por ordenador. Esto es una experiencia de realidad virtual que te transporta al Everest. Yo soy investigador y me dedico a ver cómo este tipo de experiencias afecta a la gente. Podemos decir que hackeo las mentes de la gente a través de mundos virtuales y luego pues analizo determinados parámetros, ¿vale? Pero ¿para qué vale la realidad virtual? La realidad virtual tiene muchos usos y, por ejemplo, en la medicina se utiliza como elemento distractor del dolor, porque hay gente que, por ejemplo, no puede recibir cierta anestesia por su condición física. Para ellos se les genera una experiencia, un videojuego, de tal manera que se entretienen y el dolor lo van a sentir porque no les están anestesiando, obviamente, pero no van a ser tan conscientes de ese dolor, lo cual es bastante interesante, yo creo. En el lado de la medicina también tiene otras utilidades, por ejemplo, para analizar escáneres realizados, pues normalmente pues, tenemos las radiografías en medicina, pues se pueden hacer cosas más chulas y detectar enfermedades a través de realidad virtual, pues si un médico coge y mira la experiencia a través de esto. En el lado de la educación podemos tener también podemos aprender de una manera más adecuada a través de la realidad virtual. Esto es una experiencia para electricistas, de tal manera que aprenden a buscar errores en una instalación y básicamente esto abarata costes, porque si tú quieres formar un electricista no vas a montar una casa con averías para que éste busque la avería. No es lo lógico, ¿no? Pero con realidad virtual este electricista sí puede obtener este conocimiento de una manera práctica. Otras utilidades, pues por ejemplo, ya un poco desde el lado psicológico, se pueden realizar entrenamientos militares, ¿vale? De tal manera que los militares son gente que padece mucho estrés. Ponte que te vas a una misión y ocurren ciertas cosas. Y imaginaos lo que queráis. La cosa es que en esas situaciones mucha gente no sabría responder de manera normal. Así que mediante realidad virtual se les expone a situaciones estresantes y aunque les veáis muy relajados, porque yo los veo relajados en el vídeo, están pasando situaciones de estrés como tal. Es que ese es un experto. Por otro lado, hablábamos de psicología, ¿vale? Hay gente que padece enfermedades psicológicas como la fobia social. Hay gente que no soporta el estar en un ascensor con otra gente porque se agobian teniendo esa gente cercana, ¿vale? Mediante realidad virtual, esto sirve como una terapia de exposición de tal manera que la persona que lo está viviendo sabe que no es real y la realidad virtual le sirve como colchoneta de seguridad para atreverse a exponerse a ese miedo que tiene. Y luego ya dejo para el final el uso más común, que es para el entretenimiento. Esto es un tráiler de un juego que es el Half-Life Alyx. Es de una saga de videojuegos y yo soy un friki que te cagas y me encanta esta saga y estoy deseando que salga. Sale en 2-3 meses. Unas imágenes. Bueno. Ok. En cuanto a la realidad virtual, a lo largo de la historia,
que es mucho más larga que lo que vemos en esta línea porque se lleva estudiando muchísimo tiempo, pero en los últimos años han salido un montón de dispositivos y vosotros habréis oído hablar de la realidad virtual a partir de 2016 porque hubo un boom muy grande y las mayores empresas, o unas de las mayores empresas, por ejemplo Sony o Facebook también estaba metido, empezaron a sacar gafas de realidad virtual muy potentes para el uso común. Lo que no todo el mundo sabe es que en 2019 han salido otra serie de gafas que son también muy buenas porque tienen unas características especiales, o sea, este año, ¿vale? Y vamos a hablar de ellas. Otra cosa que la gente no suele conocer es que la realidad virtual y la realidad aumentada están conectadas, de tal manera que existe una cosa que se llama el continuo de la virtualidad que une estas dos tecnologías. La realidad aumentada, por si no lo sabéis, es coger la realidad y añadirle cosas virtuales, ¿vale? La realidad virtual pues es todo virtual y lo que vamos a ver es que poco a poco se va acercando hacia el mundo de la realidad aumentada, cogiendo más cosas del mundo real. En cuanto a la realidad aumentada, me voy a poner un poco friki, existen unos algoritmos llamados SLAM que básicamente a través de imágenes generan una nube de puntos y entienden el entorno en el que nos encontramos para posicionar esos elementos virtuales. Esto se utiliza, por ejemplo, en conducción de coches autónomos y en las famosas rumbas, que probablemente tendréis en vuestras casas, de una manera un poquito diferente. Os pongo un vídeo para que veáis cómo funciona la realidad aumentada. Esto es Project Tango, es un dispositivo como un móvil muy grande y salió en 2014, ¿vale? O sea, tiene bastantes años. Como veis, genera una nube de puntos y cuando obtiene los suficientes puntos, pues edulcora la realidad, le añade cosas a la realidad. Veis que aparecen unos ciervitos y cuando termina de capturar suficientes puntos, vamos a ver ahora que ya directamente lo convierte todo en 3D. Es muy chulo y esto lo saco, ¿por qué? Porque realmente, ¿qué diferencia la realidad aumentada de la virtual? Si aquí ya no hay nada de realidad, es todo virtual, ¿no? Es verdad que aquí no hay gafas como tal, esto es un dispositivo móvil, pero vamos a seguir hablando de esto. En cuanto a la realidad virtual, ¿cómo funcionaba hasta hace poco? Pues utilizaba una serie de LEDs que básicamente lo que permitían es que estas gafas se posicionasen en el mundo virtual, ¿vale? No voy a entrar en detalle en ello. Pero las nuevas gafas utilizan esta misma tecnología que utilizaba la realidad aumentada. Utilizan camaritas y generan una nube de puntos. De tal manera que, si os dais cuenta, la realidad aumentada como que ha ido juntándose hacia un centro y la realidad aumentada ha ido juntando hacia el centro, a la realidad virtual también se ha ido juntando y no sabemos cuál será el futuro, pero seguro que está entre medias. Y otras posibles utilizaciones de la realidad virtual, o posibles adiciones más bien, pues podría ser, por ejemplo, el olfato y el gusto, para mejorar el futuro de esta realidad virtual. Por ejemplo, tenemos este cóctel generado de manera sintética que mediante un LED te da un color a la bebida y mediante una plaquita eléctrica pues te da chisporrotazos en la lengua que te hacen simular el sabor. Esto debe ser como chupar una pila o algo así, me lo imagino así. Y luego a través de ese tubito pues suelta fragancias y te simula pues, el sabor entero, ¿vale? Y el olor. Los llamados dispositivos ápticos, que probablemente habréis oído hablar de ellos, o no sabíais que se llamaban así, gracias a estos dispositivos somos capaces de simular el entorno virtual, pero de manera física. Ofrecen resistencia a nuestros músculos o incluso con guantes podemos sentir tacto o calor, ¿vale? Pero bueno, la realidad virtual tiene mucho futuro y va a seguir avanzando, pero yo creo que lo realmente importante no es la realidad virtual, ¿vale? Yo creo que lo realmente importante es la realidad física en la que nos encontramos. Entonces, decía Beckhaus que hay que traer la magia a la realidad virtual. Yo personalmente pienso que hay que traer la magia a la realidad real y en vosotros está esa opción. Muchas gracias.